En estos momentos de la historia de México, donde el planteamiento gira alrededor de los liberales y de los conservadores, de las propuestas reaccionarias y las propuestas progresistas, donde aparentemente sigue existiendo, pero a la vez se desdibuja la izquierda y la derecha, el capitalismo y el socialismo. Wilhelm Reich viene de alguna forma a plantear una perspectiva psicopolítica que me parece muy importante rescatar, y es que él trata de ir más allá de este dualismo, aunque lo toma en cuenta, pero profundiza en, podríamos llamarlo así, en tres niveles ideológicos de la sociedad y de la constitución del carácter colectivo. En un primer momento plantea, en la capa más superficial, plantea el liberalismo, podríamos llamarlo así, el liberalismo de las formas, el liberalismo de lo políticamente correcto, el liberalismo, podríamos decirlo así, no importa, un liberalismo de izquierda o de derecha, pero que se centra mucho en las formas, se centra mucho en cierta postura ética o moral, en el planteamiento de lo bueno y de lo malo, en términos sociales, en términos políticos, en términos culturales. Nuevamente aquí la izquierda y la derecha pues tienen sus propias propuestas morales, sus propias propuestas éticas, pero al fin y al cabo tiene que ver con cierta formalidad, con las formas en cómo se llevan a cabo en los procedimientos. En un segundo nivel plantea Reich de que existe eso que podríamos llamar fascismo, que no tiene que ver tanto con un partido político, no tiene que ver con una forma concreta de organización que se autodenomine fascista. Y para Reich el fascismo tiene que ver con todo ese segmento de emociones asociadas con la agresión, el odio, la intolerancia, la violencia, formas destructivas de auto también destrucción que se van presentando en la sociedad. Y tiene que ver quizás con un elemento fundamental del fascismo, que es el elemento de la irracionalidad, ¿no? Aquí también, nuevamente, a decir de Reich, pues el fascismo puede haber fascismo de derecha y puede haber fascismos de izquierda, ¿no? En algún momento también habló del fascismo rojo, ¿verdad? Para hablar del fascismo de talante comunista. Y es muy interesante porque Reich no se va, digámoslo así, con la finta de izquierda y derecha, sino él logra decir que hay una izquierda liberal, hay una derecha liberal, pero también detrás, debajo de esa izquierda y de esa derecha liberal existe, ¿verdad? En un segmento, en un estrato más profundo, ese fascismo de izquierda y ese fascismo de derecha. El planteamiento de Reich consiste en poder desmantelar, en poder desmontar ese liberalismo de las formas, ya sea de izquierda y de derecha, ese aparente progresismo o conservadurismo de las formas, de la moral, de los valores, de las tradiciones, ya sean de izquierda o de derecha, ya sean capitalistas, ya sean comunistas, socialistas, progresistas, etc. Y en ese desmontaje empieza a dar cuenta precisamente del fascismo, de esos elementos irracionales, esos elementos que pueden decantar también en el autoritarismo. Ahora bien, aquí en esta parte del fascismo, lo que caracteriza a este fascismo no tiene que ver con el autoritarismo, ni con autoridad, pero sí tiene que ver, digamos, con el elemento fundamental del fascismo, es la irracionalidad. Y un elemento propio de esa irracionalidad es el odio irracional. En el momento en que una estructura caracterial plantea un odio irracional, en el momento en que una estructura social, política, económica y cultural
plantea este odio irracional, estamos hablando precisamente de fascismo. Debajo de esa segunda capa que es el fascismo se va a encontrar algo que Reich llama o denomina el núcleo biológico revolucionario, que son este núcleo donde surgen estas pulsiones de amor y de odio. Para Reich, el odio que puede surgir de las pulsiones vitales del núcleo biológico puede ser un odio racional. Esto es el odio, la agresión, el enojo, son partes constitutivas del ser humano, son respuestas adaptativas de nuestra biología. Sin embargo, la diferencia entre el odio revolucionario y el odio fascista o la negación del odio en el liberalismo, pues tiene que ver con este elemento racional o irracional. En la perspectiva reichiana, el núcleo biológico tiene un amor racional y también puede tener un odio racional. Entonces yo creo que aquí hay un elemento que tiene que ver, podríamos llamarlo así, con la lógica y con la salud mental en el sentido griego, ¿no? La locura asociada con lo irracional y con lo ilógico. La salud mental asociada con lo lógico y con lo racional. Perder la razón, ¿verdad?, es precisamente la locura. Entonces, aunque el discurso liberal pueda ser aparentemente racional, se puede encontrar motivado por un odio irracional, inconsciente, tanto de derecha como de izquierda. La crítica reichiana y la propuesta también reichiana es recuperar precisamente la democracia del trabajo, es recuperar estos elementos de la racionalidad a nivel emocional, no como una contraposición entre lo racional y lo emocional, no un divorcio entre lo visceral y lo cerebral, sino precisamente como una sinergia que tiene que haber entre lo racional y lo emocional. Yo creo que en ese sentido Reich plantea en este núcleo biológico revolucionario la experiencia de totalidad y de integración del ser bajo estos dos principios de las emociones, de las pulsiones, y esas pulsiones que pasan precisamente por un elemento racional. La racionalidad también nos permite llevar a cabo una crítica de esas emociones, una crítica racional de esas emociones, ¿no? Esto es, en cierto sentido, el análisis de los contenidos del material inconsciente nos pueden proporcionar esa visión crítica para poder dar cuenta si esos contenidos son racionales o irracionales. Esa experiencia de la irracionalidad es la que se pondrá a prueba dentro de un proceso terapéutico, ya sea individual, ya sea colectivo. Uno de los planteamientos entonces de Reich con respecto a este núcleo biológico revolucionario tiene que ver con una racionalidad biológica, una racionalidad del órgano, una racionalidad del cuerpo viviente, una racionalidad visceral, una racional del cuerpo que se experimenta, ¿no? No habiendo, digamos, esta contraposición o esta separación entre la racionalidad del cerebro y la irracionalidad del cuerpo. Más bien, precisamente, es una integración del cuerpo racional. Yo creo que ese es un elemento fundamental que nos va a permitir pues plantear otra forma de analizar y de ver la experiencia social y política desde este punto de vista propiamente reichiano, que seguiremos abordando y seguiremos profundizando para poder realizar una crítica racional, ¿verdad?, del liberalismo, del fascismo y de la potencia orgásmica del núcleo biológico que ha sido reprimido y rechazado dentro de nuestra sociedad.